Puente. Amén. Que el Señor les bendiga. Qué bueno que estamos contentos en la casa del Señor. Creo que iban a salir los niños. ¿Ya? Bueno. Que como vieron que yo iba a predicar, se quisieron quedar algunos. Les gusta dormir. Dios es bueno. Y Él nos ha dado una oportunidad más de llegar a su casa. No es casualidad, ni es, como dicen por ahí, cosas del destino. Dios tiene todo en su mano y Él controla todas las cosas. Así es que vamos a la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 del verso 1. El que lo tiene puede decir amén. Y leemos la palabra en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Cierra tus ojos. Señor, te doy gracias en esta noche por el privilegio que me das de compartir tu palabra con tu iglesia, Señor. Es tu pueblo, Dios, por el cual tú pagaste un precio muy alto, Dios. Te pido en esta hora, Espíritu Santo, que tomes el control de mis palabras, de mis pensamientos, y que la palabra que va a ser dada en esta noche, que cumpla el propósito por el cual va a ser enviada, y que no vuelva vacía, como dice tu palabra, Señor. Bendice a cada hermano, cada hermana. Abre el entendimiento de cada uno de nosotros, y que podamos ser, Señor, sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a continuar con la palabra del Señor. Y siempre que venimos a la casa del Señor, yo pienso que tenemos una expectativa de que vamos a aprender algo, de que Dios va a hablarnos en cierto modo a través de su palabra. Y antes de venir a la casa de Dios, nosotros debemos preparar nuestro corazón y pedirle a Dios que nosotros podamos no solamente entender, sino captar la esencia de la palabra. Porque uno puede leer la Biblia, pero muchas veces uno no puede entender lo que está leyendo. Y por eso es ahí la importancia de pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe.
Él es nuestro maestro. Yo le puse como tema volviendo a Cristo. ¿Cuántas veces hemos sentido que el Señor está lejos? Y a veces pasamos algunas cosas o atravesamos circunstancias de nuestra vida y todo de repente empieza a convertirse como en una rutina, como en que lo hago por hacerlo nada más. Y de repente pierdes la alegría de servirle a Dios. Pierdes ese entusiasmo que tenías por hacer la voluntad de Dios. Yo pienso que a muchos nos ha pasado eso. Y es por eso que yo le puse el tema volviendo a Cristo. Porque no es que Cristo se aleja de nosotros. Somos nosotros los que muchas veces nos apartamos de Él. Van pasando los días, los meses, los años y vamos marcando una distancia que muchas veces no nos damos cuenta hasta que ya estamos lejos. Y es cuando muchas veces venimos a reaccionar. El propósito es que podamos identificar por qué nos hemos alejado de Dios, pero también podemos aprender cómo volvemos a Él. Ahí está hablando a la iglesia de Éfeso. Voy a hablar un poquito acerca del pueblo. Era un lugar muy próspero. Los historiadores en la historia, ¿verdad? Habla acerca de que era como un puerto. Estaba cerca del mar. Y dice que la ciudad llamada Pérgamo era la capital de la provincia de Asia. Pero en aquel lugar, Éfeso, dice que era por mucho la ciudad más importante en ese tiempo. También se le llamaba como la primera y la más grande metrópoli de Asia. Era un lugar próspero donde en los tiempos de Juan, conocido como el discípulo amado, dice que era el puerto más importante de Asia. Y recordando que en aquellos tiempos el Imperio Romano era el que gobernaba. Pero esta ciudad dice que tenía ciertos privilegios o distinciones políticas en ese tiempo. Dice que en esta ciudad era una ciudad libre de Roma. O sea, en la ciudad no había, el ejército romano no custodiaba la ciudad día y noche como lo hacía en otros pueblos. Y esto se debía a que Roma sacaba provecho de la prosperidad de este pueblo, de Éfeso. Era una ciudad importante, conocida en ese tiempo en todos los lugares. Dice que los soldados romanos iban cierta cantidad de tiempo solamente a revisar que todo estuviera en orden. Y eso era la ciudad de Éfeso. También dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 20, 31, cuando Pablo ya se estaba despidiendo de la iglesia de Éfeso, dice que había estado ahí por más de 3 años. Y no había estado ahí solamente por estar,
sino que dice que él estaba orando, enseñándoles, trabajando a favor de la obra de Cristo. Y por eso Pablo les dice, ¿verdad?, con autoridad, no se vayan a descuidar, porque por estos 3 años yo he estado orando por ustedes y he estado trabajando con ustedes para que esta iglesia no perezca. Pero como sabemos, las cosas cambian. Las cosas van cambiando con el tiempo y la historia se va escribiendo y ninguno de nosotros sabe lo que va a venir mañana. Pero por eso el Señor advierte, porque lo que yo leí está en Apocalipsis, que habla la iglesia en Éfeso. Pero si nos vamos a los libros anteriores, hay mucha historia en esta iglesia. Y era una iglesia importante. El apóstol Pablo le había dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo a la obra. Entonces, él les advierte algunas cosas antes de irse. Pero usted sabe que muchas veces a veces nos dan los consejos y simplemente decimos que sí por decir. Pero realmente muchas veces no los guardamos y no los ponemos por obra. Y es ahí donde nosotros podemos fracasar. Hoy en día dice que no se conserva más que algunas ruinas de esa ciudad. Lo que una vez fue una ciudad próspera es ahora una zona pantanosa, donde no hay comercio, donde no hay prosperidad, donde no existe nada, porque hay descuido en nuestra vida muchas veces. Ahí está hablando simplemente de una ciudad y quería darte algunos datos para que supiéramos más o menos cómo era esa ciudad, cómo se manejaba en ese tiempo, porque está hablando aproximadamente algunos alrededor de 50 años después de Cristo. Fue en el tiempo que el apóstol Pablo hacía sus viajes misioneros. Entonces, dice que hoy en día no hay nada en esa ciudad. Una ciudad próspera se vino abajo. Nosotros muchas veces debemos de prestar atención, porque hablando en el área espiritual, Dios puede derramar en nosotros de su gracia, de su unción. Pero hemos visto a lo largo de la historia algunos de los hombres que han sido más usados por Dios. Muchas veces la historia de ellos no ha terminado bien. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nos confiamos en que lo que Dios ha puesto en nosotros es simplemente porque lo merecemos. Y no es así. Lo que Dios deposita en cada uno de nosotros, debemos de cuidarlo. Pablo hacía mucho énfasis en sus cartas. Cuiden lo que Dios les ha dado, porque hay un enemigo que está siempre vigilándonos. Hay un enemigo que está siempre viendo cómo te conduces. Y bueno, yo no vine a dar clases de historia ni de geografía, pero quería darles algunos datos de cómo estaba en ese tiempo. Hablando acerca ya del mensaje, cuando el apóstol Juan comienza a escribir, inspirado por el Espíritu Santo, dice en el
en el capítulo 2 que leímos del versículo 1, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Él da una descripción primeramente antes de hablar lo que Dios quiere decir. Da una descripción de quién es el que está hablando. Dice, el que tiene las 7 estrellas, haciendo referencia a las 7 iglesias, que cuando usted tenga tiempo puede seguir leyendo del capítulo 2 en adelante, ahí habla de las 7 iglesias. Pero cuando él habla acerca de las 7 estrellas, hace referencia a las 7 iglesias. Dice, las tiene en su mano. En el libro, en el Evangelio de Juan, Jesús hace una afirmación acerca de esto. Dice que no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de su mano. Hablando de las ovejas. Aquí está hablando de la iglesia, pero ¿qué es lo que conforma una iglesia? Son las ovejas, es la gente, no es el edificio, somos nosotros la iglesia. También dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Cuando dice que el que anda en medio de los 7 candeleros, hace referencia a la actividad de Cristo en la iglesia. Porque nosotros no podemos ignorar que Cristo está en medio de nosotros. Por eso, cuando el escritor habla y estas cosas, por eso yo le decía, a veces uno lee, pero no entiende lo que está tratando de decir el escritor. Está diciendo, el que tiene en su mano las 7 estrellas. O sea que nosotros estamos en las manos de Cristo. Y dice, el que anda en medio de los 7 candeleros. Nosotros no podemos pensar que los logros o las cosas que se han podido obtener ha sido porque somos buenos. Y es una de las cosas que nuestro pastor nos ha enseñado. Dice, aquí solamente hay una estrella y ese es Cristo. No podemos pensar que ha sido por la inteligencia de un hombre, por la gracia de un hombre, sino que nosotros debemos de tener en claro que en primer lugar estamos en las manos de Dios. En segundo lugar, Él está en medio de nosotros. Es por eso que cuando nosotros venimos a la casa de Dios, venimos a rendirle nuestra adoración a Él. Porque Él se encuentra aquí. Yo te decía al principio, muchas veces no lo sentimos, pero no es por Él. Es porque muchas veces nosotros estamos lejos y nos enfriamos de la presencia de Dios. Y el escritor les dice a ellos, como diciéndoles, pongan mucha atención, porque lo que les voy a decir a continuación, lo está hablando Cristo. No son palabras mías, no son mis pensamientos. Lo que voy a decir, les dice a ellos, es el que está en medio de la iglesia. Y ese es Jesús. Y nosotros, ¿verdad? Vamos a ver en el versículo 2 lo que él hace referencia. ¿Sabes que Dios no se olvida de lo que nosotros hacemos? ¿Sabes que Dios no se olvida de la obra de la iglesia? Él tiene presente, Él tiene en mente todo lo que nosotros realizamos para su obra. Bien sea que tú vienes y limpias la iglesia, bien sea que tú donas algo para la iglesia, bien sea que tú dispones del tiempo para la iglesia, todas esas cosas
La palabra me enseña que el Señor las tiene en cuenta. Porque en el versículo 2 al 3 le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, conozco tu paciencia y que no puedes soportar a los malos, dice. Y no solo eso, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. También le dice a ellos: has sufrido, pero has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. O sea, el Señor le está hablando a la iglesia. Aquellos que muchas veces comenzamos a hacer la obra, pero pasó el tiempo y nos hemos enfriado. Él está haciendo referencia al trabajo que hace la iglesia, porque venir a la iglesia es cierto, venimos y le cantamos y escuchamos la palabra y oramos, pero eso no es todo. Hay muchas cosas que nosotros debemos de hacer aparte de rendirle el culto a nuestro Dios. Y es por eso que nosotros hacemos actividades y tratamos, ¿verdad?, de que todos estemos involucrados en ellas. Él les está hablando del trabajo, de la paciencia, que han sabido identificar cuando ha llegado alguien con falsas doctrinas. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 29, el apóstol Pablo hace referencia a los lobos rapaces. Por eso yo le decía que antes de Apocalipsis, en los libros anteriores, podemos ver muchas referencias para esta iglesia. Y cuando Pablo estaba en esa iglesia, en el libro de Hechos, les dice a ellos: tengan mucho cuidado. Y parece que siguieron el consejo, porque aquí cuando estamos leyendo les dice a ellos, dice: has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Porque Pablo en el libro de los Hechos les dice a ellos: tengan cuidado porque van a venir. Cuando yo me vaya, van a venir personas que los van a querer engañar. Dice, y muchas veces no van a venir de afuera, van a venir de adentro. En el capítulo 20 de Hechos habla acerca de esto. También le dice en el libro de Mateo, capítulo 7, el Señor dice que son como lobos disfrazados de ovejas, los que vienen y tratan de engañar a la gente. Entonces el Señor, cuando le habla a esta iglesia, les dice a ellos: te felicito porque lo has hecho bien. Te felicito porque han pasado los años y tú has seguido mis consejos como yo te los he dicho. Pero ¿sabes que el cristiano no puede vivir de recuerdos? Lo que pasó ayer, eso es historia. Nosotros como pueblo de Dios debemos de buscarlo cada día. Es cierto que ayer tuve una buena experiencia con Dios. Dios me habló y Dios me usó quizá para hacer algo, pero eso está en el pasado. Eso, y por lo general las cosas buenas nadie se acuerda, solo Dios. De las cosas buenas que tú haces, nada más tú te acuerdas y Dios. Porque muchas veces tendemos a ver solamente lo malo, las cosas negativas de las personas. Pero el Señor no es así, por eso Él empieza a decir: yo sé lo que has hecho. Yo conozco que has sacrificado tiempo para servirme. Has estado meditando en la palabra y es por eso que has podido identificar a aquellos que han querido venir a engañar al pueblo. El Señor los felicita por eso. Pero como te decía,
El cristiano no vive de recuerdos, vivimos de un presente, porque cuando Cristo venga por su iglesia, va a ser en tiempo presente, no va a ser en el futuro, va a ser el instante en que Él venga por su iglesia. Tú y yo tenemos que estar preparados. Por eso es que no podemos vivir de lo que yo hice ayer, de la palabra o la revelación que yo recibí la semana pasada. Eso ya es historia. Tenemos que buscar algo nuevo. Y sabes que si hay alguien especialista en hacer cosas nuevas, ese es Dios. Entonces cuando tú y yo lo buscamos, amén, que la gloria sea para el Señor. Cuando tú y yo lo buscamos con un corazón dispuesto, vamos a recibir algo nuevo. Yo le decía hace tiempo, no sé si años o meses, que yo revisaba el calendario cuando iba a venir a la iglesia. Y muchas veces decía, oh, es tal persona. Y quizá no sentía el deseo de escuchar esa palabra. Pero yo era así antes. Y el Señor en una ocasión, ¿verdad?, me corrigió. Y entonces yo decía, realmente el Señor no depende de nosotros. Así pueda venir el mejor predicador del mundo. Si hay una palabra que es para ti, Dios va a usar al que le toque en esa noche, ¿verdad? Entonces yo aprendí que no importa el que le toque en esa ocasión. Si yo dispongo mi corazón para escuchar la palabra, Dios me va a hablar. Y sabes que eso me ha dado resultado. Yo miro el calendario, pero no es para ver a quién le toca, porque si me toca a mí tengo que estar preparado, ¿verdad? Ya no lo veo para ver a quién le va a tocar y a ver si voy a venir o no voy a venir. Entonces, cuando yo empecé a hacer eso, yo empecé a recibir palabra, ¿verdad? Y mi vida ha sido bendecida, porque en los que yo menos pensaba que iba a recibir algo, es cuando el Señor me ha bendecido mucho con una palabra. Ha habido momentos en los que, por eso yo les decía al principio, a veces ya todo se convierte en algo como rutinario, como algo que lo hacemos por hacerlo, pero ha llegado la palabra y me ha llamado la atención. Momentos en los cuales digo, quizá ya hice lo que tenía que hacer y ya es tiempo para que otro lo haga. Pero cuando viene la palabra, yo preparo mi corazón antes de llegar a este lugar para que Dios pueda hablarme. Y es en la forma que podemos recibirla. Entonces, el Señor les dice a ellos, es cierto, yo conozco todo. He visto tu fidelidad, he visto el trabajo, he visto el esfuerzo que han hecho. Pero, ¿sabes que Dios no nos va a engañar? O Dios no nos va como dicen por ahí, a darnos una palmadita en la espalda, sabiendo si estamos haciendo algo equivocado. Porque Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestros pensamientos. Él sabe cuando nosotros estamos desanimados, Él sabe cuando estamos pasando por dificultades. Y en el versículo 4 es donde viene la reprensión. Les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, es cierto que has hecho mucho por la obra del Señor. Es cierto que has trabajado y no tiene nada que ver con lo que ya pasó
o con lo que te haya ocurrido. El Señor les dice a ellos, es cierto que hacen las cosas todavía, pero hay algo que me gusta de Dios, que a Él le gusta que hagamos la obra, pero a Él no le gusta que lo hagamos a la fuerza. Porque yo puedo estar aquí y yo puedo estar disgustado. Yo puedo estar enojado porque yo no quería venir. O mira el pastor, ¿por qué me puso a mí esta ocasión? Si yo tenía otras cosas que hacer. O cuando el pastor me dice, necesito que vengas y me arregles algo de la iglesia. Yo puedo venir, pero si vengo y lo hago con una actitud equivocada, no le agrada a Dios. Porque Dios demanda que todo lo que hagamos, lo hagamos con alegría. Y es una de las cosas, de verdad, que yo digo, bueno, mira cómo es Dios, que aparte de que hacemos la obra, quiere que lo hagamos con alegría. Pero ¿sabes por qué lo hace? No lo hace por Él. Lo hace porque cuando tú haces algo alegre o algo contento, tú lo disfrutas. Cuando tú sales a tu trabajo y el trabajo no lo disfrutas, deja de hacer eso. Dedícate a otra cosa. Porque cuando hacemos algo tenemos que hacerlo con alegría. De igual manera, cuando Él demanda que traigamos ofrenda, dice, no vengas triste, no lo hagas porque tienes necesidad. Hazlo con alegría. Cuando hacemos algo para Dios, lo hagamos con alegría. Y la iglesia de Éfeso parece que tenía algo que se estaba olvidando de cómo habían comenzado la obra en ese lugar. Y haciendo una referencia porque ahí habla acerca del primer amor, ¿verdad? Y nosotros nos identifica mucho cuando se habla del primer amor. Muchas veces lo podemos trasladar a una pareja o lo podemos trasladar a como se refiere en la iglesia, ¿verdad? Cuando comenzamos a venir a la iglesia, cuando venimos y hacemos todo lo que se nos dice y estamos alegres. Pero cuando hacemos referencia al amor que hay en una pareja, sabemos que el amor no es una emoción, ni es simplemente un sentimiento. Y es por eso que muchas veces la gente se equivoca y dice, yo amo a tal persona. Y era simplemente una atracción o una emoción de un tiempo, de una etapa de la vida. Porque volviendo a lo que es la iglesia, es como una pareja. Sabemos que la iglesia es tipo de la novia en la Biblia. Y el marido es Cristo, ¿verdad? O sea, cuando se hace referencia a que el esposo va a venir por la novia, es que Cristo va a venir por su iglesia. Entonces, cuando una pareja se une, se le llama, cuando se van, no se casan se le llama la luna de miel y todo eso. Es el primer amor. Todo es miel, todo es hermoso. Cuando nosotros llegamos a la iglesia y empezamos a aceptar la palabra, todo es hermoso. Que hay, ¿cómo se llama? Discipulado, aquí estábamos. Yo hablo por mí, ¿verdad? Había, hasta maestro de niños era yo. Pero teníamos que venir a las clases de liderazgo,
culto los miércoles, el MEP los jueves, el viernes a la iglesia, el sábado había que venir a limpiar todo y en la tarde pues al grupo familiar, ir por las personas, llamarlos, atenderlos, visitarlos. El domingo nos la pasábamos aquí todo el día. Y así era en mi caso cuando yo llegué a la iglesia. Los 7 días de la semana yo estaba metido aquí. Pero como les decía, van pasando los días y no tiene nada que ver. Dios no tiene la culpa de nada. Somos nosotros. En una pareja, cuando se van de luna de miel, será 1 o 2 semanas, 1 mes, aquellos que tienen dinero, regresan al hogar y de repente ya no ven a la novia, ven a la esposa. Ya no la ven bien peinada todos los días. Ya no la ven bien maquillada todos los días, porque cuando eran novios solamente se veían en las citas, ¿verdad? Cuando iban al cine, cuando iban a pasear. Y todo era bonito al principio. Pero ya cuando está la pareja juntos, empiezan las diferencias. No, es que a mí me educaron de tal forma. No, es que en mi casa la esposa le pone los calcetines al esposo. Y la esposa le dice, no, pero es que en la mía no es así. Y empiezan los conflictos, empiezan las diferencias que no veíamos cuando éramos novios, porque era pura miel. En las cosas de Dios, cuando llegamos a la iglesia, todo es bonito, porque no estamos involucrados en el trabajo, en lo que significa servir verdaderamente. Cuando uno se casa, yo pensaba que era para que me sirvieran a mí, pero me doy cuenta que los dos mutuamente hay que servir. Tanto la mujer como el hombre tienen que poner de su parte para que la relación funcione. Cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros recibimos todo de parte de Dios. Él tiene todo servido para nosotros. Pero como empezamos a ver que hay responsabilidades, ya no es como solamente veías a la muchacha así de lejos, no la mantenías, no la tenías que llevar aquí o llevar allá, tú no le pagabas el carro, no le pagabas los maquillajes. Entonces cuando venimos a la iglesia pensamos que es la novia, todo es bonito, no hay compromiso, solo voy a recibir, voy a ir para que me sirvan. Pero sabes que cuando ya estamos dentro de la iglesia, en la relación, empezamos a ver que hay responsabilidades. Ya no solamente son privilegios. Y es ahí donde yo quería hacer una comparación, porque él le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, esa relación que había al principio, porque él les dice a ellos, dice, tú has olvidado tu primer amor. La iglesia sigue siendo la misma. El Señor de la iglesia sigue siendo el mismo. Y Él no cambia. Y lo que Él tenía al principio lo sigue teniendo hasta el día de hoy. Y le dice a ellos, son ustedes los que se han olvidado de mí. Lo que hacían antes, tienen que volver a hacerlo. Ya para terminar, les da a ellos la solución. Porque sabe que Dios es así. En cualquier circunstancia que tú te encuentres, vea la palabra, porque ahí vas a encontrar la solución. El versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Dice, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar
si no te hubieras arrepentido. Aquí hay tres cosas que me llamaron la atención y quizá nunca la había puesto atención. Yo solo había visto que él es cierto, les reconocía el trabajo y les decía que se habían olvidado del primer amor, pero hasta ahí yo lo había entendido. Pero quiero compartir contigo estas tres cosas que nos pueden ayudar a nosotros a volver al primer amor, que es lo que Dios quiere de la iglesia y es lo que les está hablando en ese pasaje. Dios nunca nos va a dejar solos y Él tiene la solución. En el libro de Lucas, capítulo 15, déjame lo encuentro. Lucas capítulo 15, verso 17. 15:17 dice: y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El primer consejo o la primera cosa que tenemos que hacer es recordar. Porque si Dios está diciéndonos o le está diciendo a la iglesia en ese momento, tienes que volver a lo que hacías antes, automáticamente tiene que haber un recuerdo para poder volver a hacer lo que hacíamos antes. Y aquí en este pasaje habla acerca del hijo pródigo y dice él, volviendo en sí, o sea, cuando reaccionó, cuando recordó que en la casa de su padre había mucha gente, muchos trabajadores que tenían abundancia de pan y él estaba pasando necesidad. Entonces, el primer consejo que nos da es que si queremos volver al primer amor, tenemos que recordar. Tienes que recordar cuando estabas en el carro y veías a tu novia que venía, bien peinada, bien arreglada, bien perfumada. Tienes que recordar cuando tú llegabas a la iglesia y tú veías que todo era hermoso. Esos son los recuerdos que debe haber en nosotros si queremos volver al primer amor. También le dice, otra de las cosas u otro de los consejos está en el versículo 18. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Tenemos que arrepentirnos, recordar y arrepentirnos de las cosas que hicimos. Puede que nos llegue a nosotros muchas veces como un sentimiento de echarle la culpa a los demás. Y por lo general es lo que hacemos. Cuando Dios nos llama la atención, muchas de las veces nosotros, en vez de enfocar a nuestra vida la palabra, volteamos para el que está a nuestro lado. Y muchas veces buscamos pretextos, buscamos excusas de decir, no, Señor, pero yo ya no sigo sirviendo porque ahí está tal persona, porque tuve una diferencia con tal persona y no hay lugar para los dos. Pero el Señor les está diciendo, arrepiéntete, ¿verdad? Y vuelve a las primeras obras. Y en tercer lugar les dice a ellos, haz lo que antes hacías. Hablando acerca del arrepentimiento, hay dos cosas que pueden provocar en nosotros el arrepentimiento. Hay dos cosas que podemos hacer. Cuando uno se arrepiente, simplemente uno puede pedir perdón a Dios. Pero en realidad
una de las cosas que tiene que ver con el arrepentimiento es la acción para que produzcamos frutos dignos de arrepentimiento. No son solamente que vengo arrepentido y digo, Señor, ya no quiero continuar así. Dice que tiene que haber una acción si yo realmente estoy arrepentido. Y es por eso que Él les dice, primero, recuerda, estamos en el versículo 5 de Apocalipsis, capítulo 2. Dice, recuerda de dónde has caído. O sea, recuerda lo que hacías antes. En segundo lugar le dice, arrepiéntete. Y en tercer lugar le dice, y vuelve a hacer las primeras obras. Esa es la salida. Ese es el consejo para que nosotros podamos volver al primer amor. No es cuestión de una emoción o de un momento. Es cuestión de la palabra del Señor, que es la que nos va a llevar nuevamente a hacer la obra que Él nos ha encomendado. Ponte de pie en esta noche. Creo que el tiempo se ha pasado. Recuerda que cuando uno realmente se arrepiente es cuando realmente puedes accionar y puedes hacer algo para la obra de Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias en esta noche, porque es tu palabra, como ella misma dice, es viva y es eficaz. Es más cortante, Señor, que toda espada de doble filo, Señor. Espíritu Santo, en esta noche, te doy las gracias porque nos has dado el consejo, porque nos has dicho, nos has dado la solución, porque es solamente recordar aquellos buenos momentos, así como en la relación de una pareja, Señor. Se recuerdan los buenos momentos para que eso vuelva a ser nuevamente. Tenemos que arrepentirnos, Dios, de todas aquellas cosas que hemos dejado de hacer, que hacíamos al principio, Dios. Y en tercer lugar, Señor, tú nos exhortas a que las hagamos nuevamente, porque un arrepentimiento no son solamente palabras que salen de nuestra boca, Dios. No es solamente que salga de nuestro corazón, sino que pongamos por obra ese arrepentimiento. Y que todas las cosas que hemos hecho a favor de tu obra, Señor, las podamos hacer nuevamente, sabiendo que tú, Señor, tienes en mente, así como le decías a la iglesia de Éfeso, Señor, te felicito porque has trabajado arduamente, has identificado a aquellos que han querido engañar al pueblo, has hecho una labor ardua en este lugar, pero tienes que volver al principio. Tienes que hacer nuevamente lo que hacías al principio. Y si nosotros, Señor, lo hacemos nuevamente, seremos una iglesia próspera. Y no seremos como la iglesia en Éfeso, Señor, que ahora son solamente ruinas, que todo se terminó en ese lugar, Señor. Te pedimos en esta hora, mi Dios, que nos ayudes y que cada uno de nosotros pueda poner de su parte para que la obra en Natanael, Señor, siga avanzando. Que es cierto que hemos logrado grandes cosas en tu nombre, pero eso ya pasó, Señor. Sabemos que tú tienes cosas aún mayores para aquellos que creemos en tu nombre.
te queremos servir y estamos dispuestos a que uses nuestra vida, Señor, a favor de tu obra en este lugar. Yo te doy gracias por todo lo que se ha hecho en este día, por tu palabra, por la alabanza. Señor, ahora que vamos a salir de este lugar, llévanos con bien a nuestros hogares, no sin antes compartir allá afuera, Señor, lo que se ha preparado, Señor, con anticipación. Bendice a nuestros pastores que como siempre están al pendiente de la obra y al pendiente de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todo el pueblo del Señor dice, amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga y estamos despedidos. A mi vida y encontré mi salida. Y yo quiero decirte que para mí tú eres todo. Contigo tengo vida, contigo tengo el tesoro. Por siempre yo te canto, por siempre que yo te adoro. Eres mi roca fuerte, a ti Jesús.